Muy bien. Lección 10, el peligro de la prosperidad. Vamos, ahora sí. Ay, preparen libretas, lapiceros, apunten. Vamos al versículo 14 al 19 del capítulo 5 de Nehemías. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Dice de esta manera: También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Versículo 16. Dice: También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Recordando un poco la clase anterior, hermanos, desde ahí empezamos a hablar un poco con respecto al manejo de las finanzas, ¿verdad? El manejo de los recursos, del dinero, vimos en cómo, ¿verdad? El pueblo empezó a pedirle de más a su propio pueblo, a quitarle a su propio pueblo, ¿verdad? Hablamos de la honestidad, de Nehemías y la honestidad, en cómo pues este pueblo, ¿verdad? Se aprovechaba de sus mismos hermanos, en lugar de ser de aquellos quien les extienda la mano y los levante, ¿verdad? Los ayude en toda situación. Les cobraban intereses de más, y aprendimos también, ¿verdad? A manejar esto, en quién sí, ¿verdad? Y en quién no, a quién prestarle, a quién no prestarle, y de qué manera hacerlo. Continuando con esto, el día de hoy, tocando el mismo, prácticamente parecido el tema, vamos a hablar un poco con respecto no solamente al uso y manejo de lo que tenemos en nuestra economía, en nuestras finanzas, sino en toda abundancia, ¿sí? En todo lo que Dios puede prosperarnos, puede bendecirnos, de qué manera o qué uso nosotros le vamos a dar a todo lo que Él nos da. Leímos en este versículo 14, y no solamente hablando de las finanzas, en cómo actuó Nehemías, hermanos, sino que también vamos a ver el asunto, ¿verdad?, de cómo un predicador o un pastor o alguien que toma esta posición de liderazgo, puede ser líder de jóvenes, líder de damas, líder, eh, todo este Una liderazgo. persona que toma. Ajá, o sea que es líder. ¿De qué manera debe comportarse? En unas clases anteriores yo les hablaba mucho, ¿verdad?, con respecto a una frase que debe sonar siempre en nosotros, ¿verdad? Que nuestros actos hablen más, ¿verdad?, que nuestras palabras. Porque es fácil, hermanos, que en este caso yo como persona, yo como pastor, ¿verdad?, tome y hable, les diga a los hermanos: oren, ayunen, hagan esto, amen a su prójimo, y yo no lo practique. Entonces el líder, hermanos, debe tener en cuenta esto, ¿verdad? Que mis actos hablen más que mis palabras. Todo lo que yo, de hecho, Tito 2:7, y no les puse la cita bíblica, pero para que lo tomen en cuenta, eh, habla, ¿verdad?, que cuando es el apóstol Pablo les habla a Timoteo, a Tito,
habla de la manera en cómo ellos debían mostrar ejemplo en buenas obras, en pureza, en palabra, en conducta, en dignidad, en doctrina, en todas las áreas nosotros debemos, hermanos, ser ejemplo, en pureza, en todo. Y primero de Timoteo 4:12 dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino más bien, ¿verdad? Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza, y en todas estas áreas, no solamente los jóvenes. Aquí Pablo le estaba hablando a Timoteo, pero a todo aquel que tiene un liderazgo, nosotros debemos mostrar un ejemplo en todas las áreas. Los siervos eficaces de Dios, hermanos, se dan cuenta eh, pues de qué estilo de vida estamos llevando, ¿verdad? Y este estilo de vida, hermanos, debe ir mejorando a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor. Si nosotros no estamos viviendo la palabra, hermanos, en lugar de mejorar, vamos a arruinar el ministerio que nosotros tenemos o el liderazgo que nosotros tenemos. Si no se practica la palabra de verdad. En Primera de Timoteo, capítulo 3, ahí pueden darse cuenta cuáles son los requisitos que no solamente debe tener un pastor, un diácono. Un diácono, hermano, es un servidor, es cualquier liderazgo. El liderazgo que tú tengas, vas a Primera de Timoteo, ahí te da la lista de todas las cosas que nosotros debemos estar practicando o debemos tener, ¿verdad? O hacer en nuestro ministerio. Y no solo, recuerden que el ministerio no es solamente en la iglesia. El ministerio también se practica en la casa y es el lugar principal, hermanos, donde debemos realmente mostrar este tipo de ministerio, este tipo de ejemplo, ¿verdad? Tito 2:7 también nos muestra otro ejemplo de esta pureza y todas las áreas. Tus palabras deben hablar más que tus actos. Perdón, tus actos, ¿verdad? Deben hablar más que lo que yo digo. Porque qué bien, fácil decir, ¿verdad? Pero mi vida no hace, mi vida no practica, yo no practico, no muestro con sencillez, con humildad todo lo que yo digo. Nuestros actos valen mucho más, hermanos, lo que practicamos. ¿Sí? Otro punto importante, hermanos, que nosotros debemos hacer también con respecto a estos versículos que estamos viendo de Timoteo, de Tito, ¿verdad? Todos los momentos que nosotros estamos viviendo en nuestros ministerios, ¿verdad? Todas las áreas en las cuales nosotros portamos este liderazgo, en todas las áreas, hermanos, se va a requerir un sacrificio especial. Si no tuviéramos cuidado, pudiéramos hacer que esos versículos, hermanos, dejaran algo, simplemente al aire todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí vemos la importancia, ¿verdad?, de practicarlo. Nehemías aquí en estas circunstancias que estaba, hermanos, mostró un sacrificio inusual. ¿Por qué inusual? Si ustedes notaron los primeros versos que leímos, ¿verdad? Habla mucho en cómo, vamos a regresar un poquito, en cómo él se portó, ¿verdad? Cómo él practicó no solamente con lo que dijo, sino también en los actos. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. ¿Qué quiere decir cuando no comieron del pan del gobernador? ¿Verdad? Sabemos que cuando alguien ocupa un puesto importante, ¿verdad? Se le atribuye un sueldo, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, cuando alguien toma una posición en estos lugares altos, muchas veces en lugar de ser bendición, y hablo de aquellos que son cristianos,
no de los que están afuera y no han conocido a Dios, porque los que no conocen a Dios sé que van a tomar sus propias riendas, van a actuar a su manera, pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, si Dios nos permite ocupar un puesto en el gobierno, ¿verdad? Siempre debe ser para bendición de otros. Aquí estamos viendo a un Nehemías que fue honesto, pero también mostrando una humildad, ¿verdad? Yo no me llené, no tomé esta posición para hacerme rico, para atribuirme riqueza, para robarle al pueblo. No, a través de todo eso podemos ver que él hizo un sacrificio inusual, ¿verdad? No queriendo enriquecerse solamente. Y algo podemos ver, hermanos, con la iglesia primitiva, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, cuando alguien tiene una posición importante en la iglesia, vamos a hablar del pastor. Cuando está el pastor, muchos dicen, ¿para qué darle un sueldo? ¿Para qué darle una aportación al pastor? Y muchas veces hay que conocer la situación, hermanos. Hay pastores que sí, ¿verdad? Se requiere pues que inviertan el tiempo en la iglesia. Y si nosotros deseamos que el pastor esté al 100, esté dedicado únicamente al servicio, en la preparación, ser pastor, hermanos, realmente no es nada fácil. Y el que está en esa posición puede entenderme. ¿Por qué? Porque requiere de mucha preparación, de tiempo, ¿verdad? Y a veces cuando un pastor está de esta manera, hermanos, no puede tener un trabajo. Y la palabra de Dios nos dice, no puedes tener dos amos. O sirves a Dios o sirves lo demás. ¿Por qué? Porque si hay un trabajo para un pastor, hermanos, va a tener doble carga. Pero muchas veces también hay pastores que tienen sus propios negocios, ¿verdad? Tienen la manera de cómo sustentarse, solventar sus gastos, pero es el pastor quien decide también, hermano, eh, tomo la ofrenda o esto y lo doy para el pueblo. ¿Sí? Hay maneras de hacerlo, pero la iglesia primitiva, hermanos, fue una manera en cómo ellos también mostraron la importancia de darle a los siervos de Dios. En Hechos capítulo 2 versículo 44 al 45 ahí solo apunten para no ir, no detenerme mucho tiempo. Dice un poco de esta manera, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades, ¿verdad? Y posesiones y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Obviamente, hermanos, esa pues no era la norma y no fue continuada, ¿verdad? Por las iglesias a las que se escribieron las epístolas, pero a veces las circunstancias especiales requieren de este sacrificio especial de la cual les estoy hablando. Con en este tipo de pensamiento, hermanos, estamos listos entonces para entrar a detalle por qué la iglesia primitiva actuó de esa manera. Y con Pablo podemos verlo, hermanos, de qué manera él fue ejemplo, ¿verdad? De que también a él se le daba una ofrenda, ¿verdad? La iglesia con gratitud, con amor, se unían y tenían el mismo sentir, aportaban y apoyaban a Pablo para que continuara con su ministerio, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, aquí debemos aprender a manejar los privilegios que tenemos como líderes para Dios. Nehemías comienza con esta sección. Además, desde el día en que fui designado para ser gobernador de ellos, termina esta frase. Por el contexto, hermanos, está hablando, ¿verdad? De un avance, ¿verdad? De cómo él, ¿verdad? Estaba en una posición, ¿verdad? Que ni sabía si iba a llegar a ser un gobernador, ¿verdad? Cómo Dios de la nada puede escogernos, puede tomarnos para posicionarnos en algo importante. ¿Para qué? Para ser de bendición. Pero muchas veces, hermanos, en lugar de ser bendición para otros, el hombre se llena de egoísmo, ¿verdad? Y todo para mí.
y se olvida para qué fue puesto, se olvida por qué está en ese lugar. Y esto tiene que ver mucho con el carácter de la persona también y qué hay dentro de su corazón, qué está obrando en su corazón. Hay una frase que dice de esta manera y la escribió alguien que se llama Tomás Carly. La adversidad es una dura para el hombre, pero por un hombre que puede soportar la prosperidad, hay 100 que resistirán la adversidad. Entonces, la razón, hermanos, por las que es cierto esta forma en cómo Dios cambió la vida, la de cómo Dios subió a Nehemías en esta posición, trae consigo un privilegio en el liderazgo, pero también una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer con la posición que Dios me ha dado o con la bendición que Dios me ha dado? La manera en cómo maneja la persona los privilegios revelan mucho, hablan mucho de este tipo de persona. ¿Quién es este tipo de persona? ¿Aquel que cierra sus manos o aquel que realmente bendice? Hay una frase, bueno, que nosotros usualmente tenemos en nuestra iglesia como un eslogan. Y los de casa de oración, ¿verdad? Que pertenecen a esta área, sabemos, conocemos esta frase, que nosotros somos bendición. ¿Sí? Todo lo que tengo, lo que Dios me permite tener, debo usarlo para bendición, para bendecir a otros. ¿Qué tipo de privilegio tienes tú? ¿Cómo lo estás utilizando? Nehemías estaba en esta posición, en el sentido, ¿verdad?, de que había recibido muchos privilegios, que podía usar, hermanos, para su beneficio, pero lo ocupó para hacer eficaz la obra de Dios. Una verdad que nos ayuda, hermanos, cuando nos encontramos en esta posición es que debemos recordar por qué fuimos puestos para ese lugar. ¿Por qué estamos en ese lugar? ¿Por qué Dios te permite estar en ese puesto importante? Vamos a Proverbios 38, 38 al 9. Dice de esta manera: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Le ha tocado ver personas que están orando por una necesidad, te presentan, hablan de su necesidad, te dicen, ayúdame a orar por este trabajo, ayúdame a orar por esta venta que estoy haciendo, ayúdame a orar por un vehículo, ayúdame a orar por esto, ¿verdad? Algo que estamos esperando de Dios. Cuando llega la bendición y Dios bendice y Dios, ¿verdad?, obra por lo que estamos orando, muchas veces la persona en lugar de que sea bendición, lo que recibe se torna como una maldición. ¿Por qué? Muchos estaban buscando trabajo. Dios les da trabajo. Ahora ya no tienen tiempo para Dios. No tenían nada. Dios les bendice con riquezas y se olvidan de Dios. Entonces, en lugar de ser, ¿verdad?, de bendición, se convierte en una maldición. Por eso estas palabras de Proverbios 38, ¿verdad? No me des más de lo que yo no pueda resistir, que me hagan caer, dame lo justo, lo necesario para que yo pueda vivir. Ahora, Dios no se pelea con que tú seas próspero, con que tú tengas abundancia, en riqueza, en todo lo que tú puedas imaginar. Pero mi oración, hermanos, creo que sería de esta manera. No me des tanta riqueza si yo no voy a saber utilizarlo, si me va a alejar de ti, no me la des. Pero, ¿verdad? Debemos aprender a vivir en riqueza, pero también, así como decía Pablo, en pobreza.
que podamos decir ser vivir en riqueza, ser vivir también en la escasez, ¿verdad? Por eso, hermanos, si tú estás orando también por algo, ¿verdad? Dios en algún momento te la va a dar, pero recuerda, no te olvides quién es tu dador, ¿verdad? Y vanidad de vanidades, palabra mentirosa, aparta de mí. Luego dice Salmo 75, 5 al 7. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez, y a este humilla y a este enaltece. Aquí podemos ver, hermanos, entonces, que muchos se enaltecen, ¿verdad? Que tengo tantas cosas, tengo mucho que hacer, no puedo, no tengo tiempo, ¿verdad? Y en lugar de acercarlos más a Dios, pues se alejan mucho más. Y así como Dios, hermanos, da en abundancia, ¿verdad? Al que quiere, le quita. Y al que quiere, humilla. Su poder te está haciendo ser un tipo de persona que yo no quiero. ¿Qué va a hacer? A esta humilla. Y aquel va a enaltecer. Entonces tengamos también cuidado. Y la manera en que Nehemías manejó esto, hermanos, mostró que entendía la importancia y el conocer la verdad en Dios. El otro lado, podemos ver, hermanos, que también nosotros no debemos caer en el error de evitar, ¿verdad? También que Dios no nos posicione en nuestros lugares. Ahora, Señor, no me lo des, ¿verdad? No me lo des porque me va a llevar a la perdición. Pero si el Señor te quiere poner, hermano, recuerda por qué. Recuerda para qué. Dice la palabra de Dios que por Él y para Él son todas las cosas. Usemos adecuadamente la posición en la cual Dios nos está poniendo. Algunos creyentes, hermanos, piensan que el asunto, pues, de estar en esta posición, vemos que muchos prefieren, no, ni el liderazgo, no quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para muchos puede ser una tentación estar en estas posiciones. Y para evitar la tentación, mejor la rechazo, mejor no la quiero. Pero el Señor, si te quiere poner para algo, es porque Él sabe por qué, ¿no? Y ese, hermanos, no debe ser nuestro caso, ¿verdad? Dejar que Dios también nos use. Si Él lo desea, si Él le place, amén. Y este mundo, hermanos, necesita de creyentes competentes, ¿verdad? De creyentes que sepan, ¿verdad? Que conozcan la palabra, y Dios, si nos permite estar en este caso en un puesto eh, para trabajar en el gobierno, ¿verdad? Para estar allí, Él sabe por qué, porque su pueblo necesita de ayuda, porque su gente necesita ayuda. Hablando de negocios, política, educación, Dios sabe, ¿verdad? Un hombre en la Biblia llamado Jabes, no sé si han escuchado de este hombre. Él pidió, hermanos, en cierta manera, riquezas. Si usted quiere leerlo con todo en su tiempo, hermanos, detenidamente, allí en Primera de Crónicas, capítulo 4, puede encontrar esta historia de Jabes. Y solo para leerles, en el versículo 10 dice, invocó Jabes al Dios de Israel. Me parece que sí se los puse. Mm, Sí, ahí está aquí. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, si me diera bendición, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, perdón, le otorgó Dios lo que pidió. Jabes, hermanos, fue un hombre de fe, un hombre que no dudó en pedirle a Dios por algo de esta manera, porque sea próspero. Ahora, quiero que usted entienda también, hermanos, que no tiene nada de malo, ¿verdad?
acercarte a Dios y decirle, Señor, estoy pasando esta escasez. No tiene nada de malo decirle, Señor, permíteme vivir en abundancia. Permíteme tener esto. Señor, estoy orando por un auto, estoy orando por una casa, estoy orando por eso. El Señor, hermano, no se asusta porque nosotros le pidamos esto, pero tenemos que tener cuidado. Que si recibimos la bendición, ¿no? Aprende a usarla. Aprende a tomar esta bendición. Úsala de bendición para otros. Regresando un poquito atrás, en el capítulo 113 de Salmos 6 al 9, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Entonces, en el verso 7 está directamente para desarrollar esto. Él levanta del polvo al pobre, de la nada. Lo que no era nada, Dios lo elige para tener riqueza, para ser de bendición. Pero también, hermanos, vemos a un Dios, ¿verdad?, que tiene cuidado de nosotros. Sabe por qué no nos da, sabe por qué sí te da, ¿verdad? Y si estás en una posición, si Dios te permite estar con los príncipes, con los gobernadores de su pueblo, sé de bendición, ayuda al necesitado, ¿verdad? En ese aspecto debemos vivir, hermanos, el peligro de la prosperidad. Debemos conocer por qué somos prósperos y para qué somos prósperos. Nehemías en el versículo 14, bien ya leímos, ¿verdad? Desde ese día vemos que aquí dice, me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, y ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. No tocamos nada que le pertenecía a él. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban viviendo en un momento de abundancia. Si usted se dio cuenta en la lectura, vemos a un Nehemías que hablaba, hermanos, de que cada 10 días les llegaba provisión y yo no tenía que tocar nada de lo que era del gobernador, como otros hicieron. Otros gobernadores que subían, ¿qué hicieron? Le quitaban al pueblo. Vimos en la lección anterior, ¿verdad? Cómo incluso si no tienes dinero, dame tu terreno. Si no tienes tu terreno, dame tu pan, dame tu aceite, dame lo que tú tienes. Y al pobre lo dejaban mucho más pobre. Pero aquí vemos a un Nehemías justo, hermanos, a un Nehemías que estaba siendo piadoso, pero también un Nehemías que está siendo generoso. En el versículo 15, pero los primeros, perdón, sí, 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos el pan y por el vino, más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Un hombre, hermanos, un ejemplo, ¿verdad?, de poner la obra de Dios por encima de los propios intereses, de los intereses personales, ¿verdad? Que no cobró impuestos al pueblo para su mantenimiento, para que él se enriquezca, como otros lo hicieron, ¿verdad? Pero él usó esta posición para ayudar en la obra de Dios y para ayudar al pueblo de Dios. También podemos ver este ejemplo, no solamente de Nehemías, sino que también del apóstol Pablo en Primera de Corintios 9, 1 al 5. Cómo este hombre también, ¿verdad?, tenía derecho de recibir apoyo, pero ¿qué hizo? No lo tomó, no tomó ese derecho y en lugar de tomarlo, ayudó eh, a otros, ayudó, ¿verdad?, al necesitado o para la causa del evangelio.
Donde iba, ayudaba. Y los que estaban con él partían el pan. No lo usó únicamente para sí mismo, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, la importancia, hermanos, de la posición que tenemos. Ser un buen ministro capaz de dedicarse a Dios. Y vemos a un ministro también capaz de hacerlo, hermanos, ¿por qué no apoyarlo? ¿Ah? ¿Por qué no bendecirlo? Debemos ser un pueblo que ama la obra de Dios, no la persona. Hermanos, si nuestros pensamientos están únicamente en el pastor, ¿verdad? Nos vamos a equivocar. ¿Por qué le vamos a dar al pastor? ¿Por qué vamos a diezmar? ¿Por qué vamos a hacer esto? Mira, está estrenando carro del año. ¿Por qué le vamos a dar? Pero recuerda, no le das a él, le das a Dios. Y cuando logramos entender esto, hermanos, vamos a ser bendecidos también en obediencia a todo lo que nosotros hacemos. Y Nehemías actuó de esta manera, hermanos, ¿por qué? Porque tenía temor a Dios. Si usted notó en la lectura, dice, a causa del temor a Dios. Por eso hizo lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Lo que era bueno, no para sus propias necesidades o preocupaciones. Lo hizo porque tenía temor a Dios, porque sabía que tenía que responderle en algún día, en algún momento, ¿verdad? A Dios le va a responder. ¿De qué manera usó lo que Dios le dio? Yo no hice así, yo no actué como otros gobernadores a causa del temor a Dios. Nehemías podía decir esto, hermanos, porque le importaba, ¿verdad? No le importaba, perdón, lo que hicieron los otros o qué actitud tomaron, ¿no? Sino le importaba más lo que Dios iba a pensar de él. El mundo en ese momento, las personas en ese momento vivían en una situación grave y en lugar de opresionar, ¿verdad? Aprisionarlos más o aplastarlos más, en lugar de eso, usó todo eso a favor del pueblo. Fue generoso. En el versículo 17 al 18 vemos esta generosidad de Nehemías. Además, dice, ya lo leímos, pero estoy entrando por versos. Dice, además, 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí, aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Cuántos comían con ellos? 150. Y además, la gente que estaba con ellos, ¿verdad? Todos los que estaban en mi mesa. Aquí vemos entonces a Nehemías, hermanos, no solo no tomó, ¿verdad? Lo que debía corresponderle como gobernador, sino que, hermanos, él dio de lo que tenía. Recibía mucha comida. Yo decía, ¿para qué voy a tomar del gobernador? Yo no lo necesito, yo tengo. Si fuera una persona, hermanos, egoísta, mira, me están dando yo, para que no lo tomo, pues lo tomo, ¿verdad? Tomo de este. Y vemos este Jeremías, hermanos, un Nehemías generoso. Piensa, ¿por qué voy a tomar si no lo necesito? ¿Mm? Entonces vemos que él tomó para dar de lo que no le han dado o ni siquiera tomó de donde debe agarrar, ¿verdad? Sino que de lo que tenía, de sus bienes, de lo que Dios le permitía tener, ¿verdad? Se lo dio, se lo regaló en generosidad al pueblo. Alimentó alrededor de 150 personas o 200, imagínense, todos los días constantemente, regularmente, ¿verdad? Alimentó a otros. Y cuando nosotros aprendemos a bendecir a otros, hermanos, el Señor nos da mucho más, ¿verdad?
Tú das de lo que tú tienes, hermano, o sea, incluso habla. Tú le das a mi siervo un vaso con agua, hablando de esa generosidad, si le das techo, el Señor te va a devolver, el Señor te va a bendecir aún más. Y aquí dice, hermanos, y con todo esto nunca requerí pan del gobernador. Nehemías pudo haber tomado del gobernador, pero no lo hizo. Fue un hombre en ejemplo, hermanos, un hombre que mostró que debemos andar como estos hombres hicieron. No se lo quedó. Y aquí al final dice, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías, hermanos, en su propia vida vivió de la forma en cómo estos hombres estaban viviendo. Grave, ¿verdad? Estaban oprimidos. Nehemías en su momento sufrió y entendía perfectamente cómo estaba viviendo el pueblo y toma ventaja personal, hermanos, al ofrecerle, ¿verdad?, al pueblo lo que tenía. Él hizo lo que cualquier líder de Dios debe hacer. Nunca esperó que sus seguidores, ¿verdad?, le dijeran, debes hacer esto, debes actuar así, sino que lo hizo por voluntad propia, por amor al pueblo de Dios. En el versículo 19 dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Cuando habla de acuérdate de mí para bien, algunos dirían, hermanos, que Nehemías, ¿verdad?, tuvo una oración inadecuada. Decir las cosas buenas que hizo. Señor, mira lo que estoy haciendo a tu pueblo, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me das, verdad? Y Jesús claramente también nos enseñó, hermanos, que nuestras obras no deben ser hechas para mostrar a otros, ¿verdad? A otras personas o exigirle a Dios, ¿verdad? Pero podemos ver a un Nehemías, hermanos, con toda sinceridad, acercándose a Dios y como un hijo se acerca a su padre. Señor, papá, mamá, ¿me regalarías un cinturón, una camisa, ¿verdad? Sin preocupaciones, ¿verdad? Sin pensar de que mejor ni le pido porque me va a dar una cachetada. Hay esa confianza de poder acercarse a Dios y poder decirle y poder, pues, expresarle nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿verdad? Mateo 6, 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda ni la derecha, para que sea tu limosna un secreto, en secreto. Tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Cuando Nehemías estaba haciendo esta oración, seguramente estaba sola. No lo hizo o no lo dijo para que el pueblo escuchara todo lo que él había hecho. Se expresó con toda sinceridad, con toda confianza a Dios y le dijo, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Una oración que no buscaba alabanza del hombre, sino de Dios. De hecho, Nehemías, hermanos, probablemente tenía la intención original de que nadie más viera, ¿verdad?, lo que él dijo, lo que él estaba platicando con Dios. Si usted nota o investiga un poquito, hermanos, de todo lo que estamos estudiando del libro de Nehemías, algunos escritores dicen que todo el libro de Nehemías era un diario que se encontró y a base de este diario, ¿verdad? Se escribió todo el libro de Nehemías. Entonces podemos decir que todo lo que Nehemías expresó por escrito era secreto. Nadie más lo sabía, solo Dios y él.
Pero Dios, hermanos, se complació en poner este libro para que otros lo sepan, para que otros lo conozcan y nos demos cuenta que también podemos entrar confiadamente ante nuestro Dios y decirle, Señor, este es mi anhelo, este es mi deseo. No se va a asustar, pero siempre preguntarnos, ¿por qué o para qué me va a servir lo que estoy pidiendo? Debe tener un propósito. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. En nuestro propio tiempo, hermanos, a solas con Dios, ¿verdad? Puedes tener esa confianza de poder decirle, y es correcto, hermanos, poder decirle, Señor, acuérdate de mí por todo lo que he hecho en tu obra. Ten compasión de mí. Tener confianza en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero nunca buscar alabanza. Luego finaliza, hermanos, y dice, y de todo lo que hice por este pueblo. Deberíamos, hermanos, estar contentos de que Dios tomó, ¿verdad?, este libro o este diario de Nehemías y nos lo dio, porque quiere que nosotros aprendamos. Nuestra muestra, ¿verdad?, de ser un líder debe ser ejemplo cada día. Nehemías fue un ejemplo. Lo que nosotros hagamos el día, el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Yo no sé en qué libro va a estar escrito y si el Señor le complace, ¿verdad? Tomar nuestra historia y en un futuro, en otro tiempo, en otro, ¿verdad?, momento, escriba un escrito de todos nosotros, ¿verdad? Y se complazca en mostrarnos como ejemplo. Entonces, hermanos, la prosperidad, ¿verdad? Debemos, tiene un propósito. Puede ser un peligro cuando no entendemos para qué y por qué somos prósperos, ¿sí? Pero aquí entendemos entonces la importancia de conocerlo, hermanos, de saber si el Señor me da, ¿verdad? Siempre ser de bendición, siempre es para bendecir a otros. Muy bien, aquí culminamos, hermanos, con la lección número